Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Johan Inostroza, muchos de ustedes ya me conocen. Hoy día les voy a hablar sobre tu edificio resistirá el próximo sismo. Y bueno, voy a mezclar un poquito de quechua porque me interesa. Hatun Huasiquija, Pachacuyuy, Taquian Mancho. Pachacuyuy viene a ser sismo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los temas principales que vamos a tratar ¿puede ser un edificio verse bien y ser vulnerable? Sismo, daño, peligro, vulnerabilidad de riesgo. 7 señales de alerta de un edificio existente. ¿Cómo se evalúa realmente un edificio? Un caso real. Y finalmente vamos a ver un ejemplo. Bueno, temas principales. ¿Puede un edificio verse bien y ser vulnerable? Hatun Huasiquija, Ayinta, Manchu, Hinayataj, Manam, Ayinta, Manchu. Vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo, y este ejemplo es la sede principal del Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, ¿no? Como pueden ver, cuando uno pasa por la avenida, esta es la República de Panamá, tiene un aspecto moderno, ¿no? Tiene un aspecto moderno, interesante, ¿no? Este proyecto fue aprobado en 1997, fue diseñado por Carlos Uccelli, y los propietarios son Tizón y PCA, ¿no? Originalmente fue un edificio de oficinas, ¿no? Bueno, la estructura es de 15 pisos y 4 sótanos, sin embargo utilizan el último piso, hoy en día lo están utilizando como un 16º piso, ¿no? Los 4 sótanos y un nivel de tanque más, ¿no? A simple vista, uno pasa por acá y diría, uy, este edificio es vulnerable. O sea, es vulnerable, no es vulnerable, porque se ve bien, ¿no? Tiene un aspecto muy moderno, ¿no? Si uno pasa por acá, tiene vidrios, las columnas se ven muy bien, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo vemos, no? ¿Cómo conocemos una estructura existente, no? Lo primero que hacemos, bueno, bueno, ya hay una lista de pasos que ya tenemos más adelante, les voy a mostrar, pero lo que más o menos podríamos hacer es, uno, ver los aceros, ¿no? Para eso tendrían que usar el ferroscan o un pachómetro, ¿no? Para poder identificar los aceros y estimar el diámetro. Eso es un punto. La otra cosa que podrían hacer es sacar diamantinas, ¿no? Sacar diamantinas, hoy en día hay ultrasonido, bueno, algunos incluso hoy en día siguen utilizando el esclerómetro, pero bueno, es parte, ¿no? Sigue aceptándose, ¿no? En puentes se utiliza aún bastante el esclerómetro. Personalmente, yo opino que es muy, muy aproximado, pero bueno, es lo que hoy en día se utiliza. Hay una norma del ACTM que de alguna forma lo avala, ¿no? Tenemos el estudio de corrosión, esto es para ver el potencial de corrosión. Bueno, acá tienen un multímetro, colocan una especie de lagarto acá y empiezan a colocar este chuponcito por diferentes puntos, ¿no? Para ver el potencial de corrosión, ¿no? Hay una norma que rige eso, ¿no? Para ver cuán corroído puede ser un elemento, ¿no? La norma RILEM, ¿no? Y la fisuración, ¿no? Estas tablitas, que son unas tablitas acrílicas, que ayudan un montón para poder identificar qué tipo de fisuras tienen, ¿no? Microfisuras, macrofisuras, ¿no? Y según ello ver si es importante o no la fisura, ¿no? Lo que no se ve desde afuera, ¿no? Desde afuera tú no puedes ver la irregularidad que hay, ¿no? La irregularidad de geometría vertical, la torsión, ¿no? Como uno puede ver rápidamente, o sea, cuando uno ve por fuera, se ve muy bien el edificio ¿no? Pero si ustedes ven desde acá, se dan cuenta rápidamente que hay una irregularidad de geometría vertical, ¿no? Los sótanos llegan hasta acá, y acá hasta el sexto piso hay un muro grande acá y hay otro muro grande acá, ¿no? Y a partir del sexto piso para arriba tenemos esta configuración, fíjense. Para los que no han llevado estos sismos, espero que la mayoría haya llevado, pero para los que no hayan llevado, si acá está concentrado los muros, esto genera que el centro de rigidez se vaya más para este lado, ¿no? Y el centro de masa normalmente, aproximadamente está en el centroide del elemento, ¿no? Más o menos estaría a la mitad, ¿no? Tal vez un poquito más para la izquierda porque la masa es mayor en este lado, pero no es mucho el cambio, ¿no? Imaginemos que tenemos el centro de masa en este punto que estoy marcando y tenemos el centro de rigidez en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que esto se comporte como un pivot, ¿no? Es como que este punto esté agarrado acá y esto va a girar, ¿no? Entonces, las columnas que más daños van a sufrir van a ser las columnas que estén más extremas, por ejemplo, esta y esta.
Acá hay un tema interesante, ¿no? La vulnerabilidad sísmica no siempre se manifiesta como una grieta, ¿no? En este caso de ese edificio todo parece bien, ¿no? O sea, uno ve y a priori piensa que está seguro en este edificio, ¿no? Pero lo que vemos no es, no cumple con muchas de las obligaciones que debería de cumplir según la norma, ¿no? Según la norma, este edificio para un ministerio no podría tener irregularidades, ¿no? Pero vemos que tiene irregularidades, ¿no? O sea, viola la norma, ¿no? No puede tener esa función, ¿no? Por más reforzamiento que se le haga. Puede reforzarlo y mejorar su desempeño, pero por normativa esto no puede ser una edificación esencial, ¿no? Porque no puede tener irregularidades una edificación esencial. Y no puedes evitar esa irregularidad porque fíjate que esto es desde que nació, ¿no? O sea, tal vez, ¿cómo harías esa, o cómo evitarías ello? Bueno, tendrías que construir todo alrededor, ¿no? Para que suba todo, ¿no? Ahí tal vez podrías quitarle la irregularidad vertical y acá tendrías que reforzar estos elementos para que deje de tener esta torsión, ¿no? Tiene algo así como que unos problemas, unos males de nacimiento, ¿no? En este video, no sé si escucharé el audio, pero algo que quiero que vean, al margen del audio, es, fíjense, ¿no? Los tabiques, ¿cómo caen? La, hay algo interesante acá, ¿no? La vulnerabilidad sísmica no implica necesariamente el colapso, ¿no? Del edificio, ¿no? Si ustedes ven, la viga está normal, la columna está normal. Lo que se han caído son elementos no portantes, ¿no? Se han caído tabiques. Y bueno, ha habido una falla del elemento no estructural, ¿no? Parapeto, ¿no? Vamos a ver ahora la siguiente parte, que es sismo, daño, peligro, vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Sismo, Pachacuyuy, ¿no? Daño, Wauji, peligro, Pachacuyuy, Manchay, vulnerabilidad, Manan, Ayinta, Taquiasca, Pachacuyuy, Chiquihuampas, ¿no? Ese es el riesgo. Pachacuyuy, Chiquihuampas es el riesgo, ¿no? Y Manan, Ayinta, Taquiasca, vulnerabilidad, ¿no? Bueno, nosotros en el planeta, bueno, hay una historia larga de que ha habido un solo continente llamado Pangea. Es una teoría que se le crea a Walter Wegener, ¿no? Pero es una teoría, ¿no? Pero es la teoría más aceptada, ¿no? Entonces nosotros estamos algo así como que en grandes elementos de tierra, y en estos elementos de tierra hay mucha interacción, ¿no? Hay la interacción entre entre cada uno de los puntos acá que se unen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la gran placa sudamericana y acá tenemos la placa de Nazca, ¿no? La placa sudamericana es un elemento muy rígido, ¿no? Y la placa de Nazca no es tan rígido. Entonces, cuando hay un choque acá, lo que pasa es que una se mete dentro de la otra, ¿no? Y cada cierto tiempo la placa de Nazca se rompe y que eso genera sismos. Por eso es muy complicado predecir sismos en nuestra localidad, ¿no? Hay otro tipo de placas, por ejemplo, acá está la Indochina, ¿no? Chocan entre ellas, tienen la misma rigidez y gracias a esto nace el Himalaya, ¿no? Porque tienen la misma rigidez, ¿no? Hay algunas que chocan entre ellas, por ejemplo, la placa norteamericana con la de Cocos, ¿no? Esto se raspan entre ellas, ¿no? Es diferente, ¿no? Eh, Acá en Perú y en Sudamérica, lo principal es justamente por subducción, ¿no? Lo que genera la mayor cantidad de sismos, el 95% de sismos, es justamente esta interacción, ¿no? Bueno, riesgo, peligro, vulnerabilidad y exposición, ¿no? ¿Qué es la vulnerabilidad? Acá le he puesto una figura como para amenizar el ambiente. La vulnerabilidad viene a ser algo así como que lo de uno mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá yo tengo una casa de adobe y acá tengo una casa bien construida de concreto armado, entre paréntesis, bien construida, ¿no? Yo estoy creyendo que está bien construida, bien diseñada, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad viene del mismo elemento, ¿no? Por eso coloqué acá una Barbie y acá la roca, ¿no? O sea, es algo así como que cuán fuerte es algo, ¿no? Es más vulnerable, en cuanto más vulnerable, es algo así como que veanlo como debilidad, ¿no? La Barbie, de alguna forma, es más vulnerable que la roca, ¿no? Ahora, ¿qué es el peligro? El peligro justamente está representado por un desplazamiento, por una aceleración, ¿no? Antes colocaba acá unos perritos acá para mostrarlos, pero ya los quité. En realidad el peligro está representado por la aceleración, ¿no? Por ejemplo, los, los, eh, las edificaciones que están más en la costa peruana tienen mayor aceleración, por lo tanto tienen mayor castigo, ¿no?
mayor castigo sísmico, mayor aceleración. Acuérdense algo muy importante, ¿no? Tú tienes un elemento y hay un movimiento, y ese movimiento es generado justamente por esa aceleración, ¿no? En cuanto más grande es esa aceleración, más riesgo de que tu edificación colapse, ¿no? Pero acá hay una mezcla, ¿no? Justamente peligro por vulnerabilidad, ¿no? Si yo tengo una casa de adobe y una casa de concreto armado bien diseñada, y ambas están en la costa del Perú, al tener la misma aceleración, la que tiene mayor riesgo de caerse es de todas maneras la casa de adobe. ¿Por qué? Porque una pesa bastante y resiste poco. Ese es el mayor problema. El concreto también pesa bastante, ¿no? El concreto también es muy pesado, ¿no? Sin embargo, resiste mucho más, ¿no? Poco a poco entiendo que se están investigando mejores materiales, los polímeros, ¿no? El acero, de alguna forma, ¿no? Que es bastante eficiente, ¿no? Pero esperemos que en un futuro se maneje materiales menos pesados, ¿no? Cada cierto tiempo cambia, ¿no? La primera promoción de ingenieros civiles no sabía concreto armado, ¿no? La primera promoción de ingenieros civiles es de 1880, ¿no? Salieron dos civiles, dos mineros, esa cantidad de ingenieros, y no había el tema de concreto, porque el concreto recién llegó en 1910, ¿no? O sea, imagínense como que ha habido como tal vez unos 30 años saliendo ingenieros civiles que no sabían nada de concreto, llegó el concreto y vino para quedarse, ¿no? Estos cambios siempre se dan cada cierto tiempo, ¿no? Todo es cambiante, ¿no? Seguramente más adelante vamos a encontrar nuevos materiales que mejoren ese tema del peso, ¿no? Porque algo muy importante que afecta mucho a las edificaciones también es el tema del peso, ¿no? En cuanto más pesa una edificación, más fuerza sísmica va a tener, ¿no? Al margen de la aceleración, ¿no? Si tienes un elemento muy pesado, la fuerza sísmica es una fuerza inercial, es un porcentaje del peso de la edificación, ¿no? Normalmente de 30, 40, hasta 50% del peso de la edificación, ¿no? En este rango van a encontrar los pesos. Y bueno, en edificios no, es menor, ¿no? El 20%, 25% del peso de la edificación. Temas principales, ¿no? 7 señales de alerta en un edificio, ¿no? Hatunwasipi, Hanchis, Richari, Hawachina, ¿ok? Acá podemos ver las modificaciones sin evaluación estructural, ¿ok? Por ejemplo, eh, acá podemos ver que hay una vivienda, ¿no? Y esta vivienda han querido modificarla, ¿no? Han querido quitar este muro, quitar este muro, quitar este muro. No puedes hacer eso, ¿no? No puedes hacer eso en una vivienda existente, y más con la calidad de materiales que tienes, ¿no? Prácticamente todos los elementos acá son de albañilería, son como una especie de tabiques, y es albañilería tubular, ¿no? Estos elementos no sirven para construir, ¿no? Deberían ser albañilería sólida, ¿no? Ladrillos sólidos, ¿no? Y bueno, y lo que el señor estaba haciendo era estaba quitando esto de acá, perdón, esto de acá para ampliar su sala, estaba quitando esto de acá porque quería unos baños por acá. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú agarras y haces un picado acá, el aligerado está en esta dirección. Si tú quitas este elemento y no piensas en qué vas a colocar acá, esto se va a caer, ¿no? O sea, si tienes claro lo que va a pasar, si van a demoler esto de acá, ahora que he entrado justo a esta casa, algo simple es colocarle una columna metálica y una viga metálica, ¿no? Que reemplace el muro. O sea, hay opciones de reforzamiento para carga vertical. Ahora, esto de acá tampoco cumple sísmicamente, entonces tienes que reforzarlos, ¿sí? Tienes que agregarle muros. Aparte, tiene el clásico problema de la mayoría de casas en Perú. La mayoría de casas en Perú, ¿qué pasa? Cuando se encuentra en una esquina, acá le colocan un muro de albañilería, acá le colocan un muro de albañilería, y eso genera que el centro de rigidez se vaya para este lado. Y cuando hay una fuerza sísmica, la fuerza sísmica se aplica en el centro de masa, entonces eso genera una gran torsión. Entonces, tienes que equilibrar, no puedes colocar muro, muro y acá columnitas. No se puede hacer eso de allá. Lo que tienes que hacer es que más o menos lo que hay acá tiene que estar equilibrado acá. Y si quieres mantener un muro acá, mínimo acá debería haber un par de plaquitas. O una placa bien puesta, de tal manera de que equilibre eso de acá. Lo mismo para acá, ¿no? Si tienes un muro de albañilería tan largo, tiene mucha rigidez la albañilería, ¿no? O sea, tal vez sea débil, pero el área que tiene hace que sea muy rígido, ¿no? Y lo que acá necesitaría sería otro muro que compense este elemento de acá.
Ampliaciones y pisos agregados posteriormente, ¿no? Esto también es algo bastante natural, ¿no? Después de un tiempo, y mejoran las condiciones económicas, uno decide hacer su gimnasio, o hacer un emprendimiento, hacer su patio de parrillas, qué sé yo, ¿no? O simplemente decide hacer un cuarto más y no le consulta a un ingeniero, ¿no? Acá hay varios tipos de reforzamiento, ¿no? Uno porque ni siquiera sabe si los muros van a aguantar, no sabe si las columnas van a aguantar, no sabe si las zapatas van a aguantar, entonces siempre es importante que pidas el consejo de un ingeniero estructural, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Al margen de donde estés, ¿no? Porque estos costos son algo así como que únicos en la vida para muchas personas. Para muchas personas, el sueño de tener una vivienda es el sueño de una vida, ¿no? O sea, invertir de medio millón, 1 millón en una vivienda es para muchos, como les digo, la inversión de su vida, ¿no? Yo no creo que si vas a invertir tanta plata en eso, no puedas invertir 5.000, 10.000 soles para contratar a un ingeniero que te asesore, ¿no? Sería importante que lo hagas, ¿no? Tiene que haber una proporcionalidad entre lo que vas a gastar y qué vas a hacer para asegurar ese dinero, ¿no? Bueno, acá vemos un piso débil, ¿no? Pero aparte de débil también es un piso blando, ¿no? O sea, un piso débil es un piso que no tiene mucha resistencia y un piso blando es justamente un piso que no tiene mucha rigidez, ¿no? Este problema ya lo hemos visto en diferentes sismos, ¿no? Y es algo que esto le he tomado una foto en la Avenida México, ¿no? Luego lo he tomado de Google Maps, ¿no? Y pueden ver que debajo de esto hay carros, ¿no? Entonces la rigidez de estos elementos es mucho más grande que la de acá, ¿no? Es un hecho que acá va a haber un problema, ¿no? Irregularidades evidentes, ¿no? Por ejemplo, irregularidad en altura, como hemos visto hace un momento en el caso real, ¿no? Y irregularidades en planta, ¿no? Tipo C, esquinas entrantes, ¿no? Hay muchas formas de irregularidades en planta, ¿no? Fisuras, ¿no? Deformaciones, asentamientos, ¿no? Esto es algo bastante común, ¿no? El tema de las fisuras. La mayoría de fisuras no son estructurales, más son un tema patológico, que simplemente basta con tarrajearlos o simplemente con cubrirlo y ya, ¿no? Pero hay fisuras que también ya son generadas por deformaciones, por ejemplo, ¿no? Nos ha pasado en unos cines que las columnas se deformaban por un error. La capacidad del portante del suelo era como que de 3 kilos por centímetro cuadrado, perdón, era de 3 kilos por centímetro cuadrado en el estudio de suelos, pero en la realidad era de 0.3, ¿no? Entonces había un error, bueno, de quién sabe, de quién habrá sido el error, pero hubo un error ahí, ¿no? Y eso generaba que muchas columnas se hundieran, ¿no? Y lo que sucede ahí es que hay grietas así, verticales, ¿no? La corrosión, bueno, ya muchos de ustedes saben que es la combinación de agua, oxígeno y electricidad, ¿no? En cuanto hay esa combinación, bueno, se genera la corrosión, ¿no? Hay formas de medirla, como la que hemos visto, el potencial de corrosión, ¿no? Y, bueno, dependiendo del estado, normalmente no es una corrosión tan severa, pero en el tema de lo que está cerca de la playa, ahí sí es una corrosión severa, ¿no? Entonces, en esos casos vale la pena agarrar, tal vez rascar con un elemento y ver cuánto está dañado, ¿no? Dependiendo de la cantidad que esté dañado del acero, se ve si es necesario quitar y cambiar estos elementos, ¿no? Falta de información de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, esto también me pasó en muchas edificaciones antiguas, ¿no? Cuando hago levantamientos de fachadas, así, antiguas, que son las que tienen más de 100 años, ¿no? Me ha tocado reforzar una zona, que es la Casa Matusita, que esa estuvo de pie en el terremoto de 1746, ¿no? Que fue una de las 25 casas que quedó de pie, entonces, muchas de estas casas son muy antiguas, ¿no? ¿Y cómo exploras esto? Tienes que picarlo, tienes que picar un pedacito para poder explorar qué patologías tiene, ¿no? Y finalmente, y desgraciadamente, no, estas de acá no pasan, ¿no? O sea, si las pruebas sísmicamente, esto de acá se calcula como un parapeto, ¿no? Entonces, hay fuerzas inerciales y pruebas con las fuerzas inerciales y no pasan las fuerzas inerciales, ¿no? Muchas de las casitas del centro de Lima se van a caer, o sea, es una realidad, ¿no? Y esto va a ser un gran problema, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo. Temas principales, cómo se evalúa realmente un edificio, ¿no? Imainapita, Astawan, Hatun, Huasita, Jawa, Payana, cómo se ve, ¿no? Vamos. Acá tengo información interesante de un plano antiguo, ¿no?
tienes que recopilar información, ¿no? Que tiene los planos estructurales, los planos arquitectónicos, no los tienes, buscar la memoria de cálculo, qué año de construcción, ese dato no parece importante, pero sí es muy importante, porque para las edificaciones de antes del 70, antes del 70 no había ni norma, entonces es bastante complicado, bueno, ya con eso te aclara que posiblemente no tengas estribos, nada, ¿no? Porque justamente en cuanto más antigua la edificación, más vulnerable. Las normas se han ido actualizando conforme han pasado los años, ¿no? Uso original y uso actual, ¿no? Por ejemplo, el caso del edificio ese que vimos al inicio, ¿no? Era un edificio de oficinas, hoy en día es un edificio para un ministerio, ¿no? Entonces, ese cambio de uso también es un problema, ¿no? No puedes cambiar de uso simplemente porque se te ocurrió, ¿no? Tiene que haber un reforzamiento. Modificaciones y ampliaciones, estudio de mecánica de suelos, ¿no? Primero debemos entender qué se proyectó originalmente, ¿no? Para poder hacer nuestro reforzamiento, ¿no? Inspección y levantamiento, ¿no? El plano me dice lo que se proyectó, la inspección me dice lo que realmente tengo, ¿no? O sea, ¿qué es la inspección? Ir y agarrar y tomar medidas, ¿no? Tomar medidas acá, ver la dirección de la ligerada, eso es súper importante, ¿no? Ver, a veces, nosotros tenemos equipos de escaneo, con lo cual podemos ver aceros, pero yo siempre solicito picar uno que otro punto para poder ver la cantidad de acero que se tiene, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque a veces las maquinitas nos pueden ganar, ¿no? O simplemente no las hacen bien, ¿no? A veces cuando hay doble fierro, acá, por ejemplo, acá tengo, esto es de el techo, ¿no? El techo aligerado, y acá me sirve para ver que este es el ladrillo, y acá tenemos la vigueta, ¿no? Entonces, con esto saco la dirección del aligerado, ¿no? Entonces, normalmente siempre pido que en cada planta grande, me saquen un picado para poder ver la dirección del aligerado, ¿no? Y es con esa dirección del aligerado que yo puedo hacer mis cálculos, ¿no? Si no, ¿cómo lo voy a hacer? No, no podría, ¿para dónde colocaría mi aligerado, no? Y bueno, tomar tus medidas también, ¿no? En campo. También podrías, investigar los materiales, ¿no? Con Ferroscan, ¿no? Esto de acá, como les menciono, es un aparato que sirve para ver el diámetro del acero, estimar el diámetro y ver la ubicación de los fierros, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos dibujando cómo están los aceros y cómo están los estribos, ¿no? Construcción de un modelo, ¿no? El modelo, justamente una vez obtenido todos los elementos, las diamantinas, una cosa muy importante, por ejemplo, en las diamantinas es, la diamantina va a tener cualquier valor menos el valor que dice el plano, ¿no? O sea, puede ser mayor, puede ser incluso menor, pero no va a ser el mismo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, el concreto es variable, ¿no? Es parte de su, de, de, es una característica, ¿no? O sea, no vas a tener un concreto, te dicen 210, no vas a tener un concreto 210, no, nunca, no he visto un solo caso, ¿no? Y hemos levantado muchas edificaciones y hemos sacado muchas diamantinas y no, nunca he visto un caso en que coincida. Ok. Construcción del modelo estructural, el edificio real al modelo estructural, ¿no? Ya no estamos modelando un edificio ideal, ¿no? Sino que gracias a justamente hacer las diamantinas, poder hacer el tema del esclerómetro, del ferroscan, el potencial eléctrico, y gracias a todo ello podemos caracterizar mejor nuestra edificación. Bueno, acá hay otro tema, ¿no? La evaluación de la respuesta sísmica, ¿no? Regresando justamente al tema del parapeto, ¿no? Los parapetos que tuvieron problemas en Colombia, ¿no? O sea, muchos de los parapetos no tienen un buen agarre, ¿no? Justo más adelante vamos a ver. Y esto también en Perú pasa bastante, ¿no? Si ustedes se van por la periferia van a ver muchas edificaciones que tienen este problema, ¿no? De que el muro se les voltea, ¿no? Se empujan y no hay un arriostre, ¿no? No hay algo que los arriostre, ¿no? Y esto sucede, ¿no? Esto ha sido el 2019, ha habido un accidente, ha habido un fallecido, porque justamente se cayó un parapeto, ¿no? Los parapetos se caen así nada más, ni siquiera con un sismo, ¿no? O sea, van a ver que cuando hay un sismo, esto también va a ser un problema sobre todo las construcciones informales, ¿no? Diagnóstico, ¿qué nos dicen los resultados? Bueno, vemos el comportamiento global, para los que conocen, el comportamiento global son derivas es la distorsión que hay, ¿no? Cuánto se va a desplazar al máximo, ¿no? Siempre limitamos el desplazamiento, ¿no? Porque nos interesa que nuestros edificios sean rígidos, por eso limitamos la deriva, ¿no? La torsión, las irregularidades, los desplazamientos, los desplazamientos están muy relacionados con las derivas, pero son prácticamente lo mismo, ¿no? Y los modos de vibración, ¿no? Para ver cómo son los modos de vibración, ¿no? Capacidad de los elementos, resisten las demandas, demanda es menor o igual que la capacidad, es importante revisar eso, ¿no? O sea,
mi viga aguanta el techo que está cargando, o sea, no sé, la carga viva, la carga muerta, y ahora aguanta cuando yo le voy a dar un cambio de uso, entonces eso es importante que revisen, ¿no? Y si no aguanta, abajo le coloco una viga metálica, le coloco una fibra de carbono, le coloco cualquier cosa que necesite, ¿no? O sea, ahora, depende mucho de qué necesito también, ¿ah? Porque puedes reforzar algo por ductilidad, puedes hacerlo, puedes reforzar algo por resistencia y puedes reforzar algo por rigidez, ¿no? ¿Cuándo se refuerza por rigidez? Bueno, si tengo grandes deformaciones, si tengo fisuras, ¿no? Cuando se refuerza por resistencia, cuando simplemente está fallando la viga, ¿no? O sea, estamos viendo que para las cargas que tienen, la viga va a fallar, ¿no? Entonces ahí tienes que hacerle un reforzamiento por resistencia, ¿no? En ese caso, por ejemplo, podrían utilizar fibras de carbono, ¿no? Pero si tu demanda es por rigidez, la fibra de carbono no te ayuda en nada para el tema de la rigidez, porque no te aumenta el ancho o el espesor, ¿no? Bueno, y finalmente el tema de las fisuras, corrosión, carbonatación, ¿no? Eso de las fisuras, la corrosión, son condiciones de servicio y son normalmente en lo que la edificación se va a encontrar en toda su vida, ¿no? El tema de la capacidad no es algo tan común que llegues a ese extremo, pero sí, bueno, tienes que reforzarlo, tienes que hacerlo correctamente, ¿no? Pero el tema de las condiciones de servicio, por ejemplo, la deformación de un elemento, eso siempre te va a dar, ¿no? Entonces, sí tienes que diseñarlo con eso, ¿no? Sí tienes que limitarlo a LT 480, LT 360, dependiendo de qué cosa está cargando el techo, ¿no? Porque si no, simplemente vas a sentir justamente la deformada, te van a fisurar los elementos, no se va a caer, pero sí se ve mal, y las personas que ven eso se asustan. Diagnóstico, ¿qué nos dicen los resultados? Diagnóstico, condición aceptable, mantenimiento, seguimiento, deficiencias localizadas, ¿no? ¿A qué llego, no? O sea, ya me pasaron todos, me pasó derivas, me pasó resistencia, bueno, eso es aceptable, ¿no? Está bien. O bueno, tengo deficiencias, entonces tengo que repararlas, ¿no? Pero si está mal, tengo que reforzarlas, ¿no? O sea, hay una diferencia entre reparación y reforzamiento, ¿no? Reparación es como que devolverle lo dañado, o devolverle casi la misma resistencia, ¿no? Al elemento, ¿no? Porque está dañado, y el reforzamiento viene a ser como que adicionar elementos que tomen la rigidez, la resistencia, porque tienen mayores cargas, ¿no? Normalmente se da ese tema del reforzamiento porque hay un cambio de uso, hay un cambio de normativa y todo ello, ¿no? Caso real, Sasa, Chaco y Manta, ¿no? Esta es la parte difícil. Bueno, acá tenemos ese caso real que ya habíamos visto que el centro de rigidez se va para la izquierda y esto genera grandes distorsiones a este lado, ¿no? ¿Cómo podemos reforzarlo? Esto no puede ser, repito, un misterio. Y no puede serlo porque no se aceptan irregularidades en edificios de categoría A, según un reglamento, ¿ok? Pero sí podemos mejorar el desempeño, eso sí, ¿no? Eso sí es aceptable, ¿no? ¿Qué se investigó? La estructura fue investigada para ser modelada, ¿no? Se agarra, se coloca unos, bueno, esto es para ver el potencial de corrosión, se hacen las diamantinas, se hacen diferentes exploraciones, ¿no? ¿Qué se reveló? Bueno, se encontró que hay torsión, hay problemas de rigidez, derivas superiores a los límites, ¿no? Hay muchas derivas que superan el límite permitido actualmente, ¿no? La vulnerabilidad no era evidente desde la fachada, ¿no? Ahora, esto de acá es desde su inicio, ¿no? O sea, porque si revisamos el edificio desde su inicio, que fue aprobado en el 97, ya tenían la norma actual prácticamente, ¿no? O sea, porque la norma esa del 97 era una norma bastante rígida, ¿no? O tal vez no le han afectado, ¿no? Tal vez ha estado casi paralelo, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si pasará con la anterior norma a la del 97, ¿no? Pero la del 97 era bastante rígida. ¿Qué nos enseña este caso, no? La apariencia exterior no basta, los ensayos reducen la incertidumbre, el análisis global puede revelar problemas que no se observan a simple vista, ¿no? Evaluar justamente es integrar lo observado, lo medido y lo calculado, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener un marco global de lo que están evaluando, ¿no? Un marco global de qué están evaluando y por qué, ¿no? Y qué necesitan, ¿no? Temas principales, ¿cómo se puede reforzar? Uf, hay un montón de maneras de reforzar, ¿no? Imainampita hatun guasita aichana. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, este caso que me ha tocado en varias ocasiones, temas de columnas cortas, yo ya tengo algo que a mí me funciona muy bien. No sé qué harán los demás creo que hacen diferentes cosas, pero esto de acá me ha funcionado muy bien y es lo que siempre recomiendo, ¿no? Agregarle y colocarle muros. Eso me funciona muy bien y es lo que siempre hago, ¿no? Siempre que tengo un problema,
de rigidez o de resistencia, o sea, me mejora un montón el tema el tema de la deformación, ¿no? ¿Ok? Entonces, colocarle muros genera que haya una limitación de la deformación. Por lo tanto, acuérdense de algo muy importante, ¿no? El daño está directamente relacionado con la deformación. En cuanto más deformación hay, va a haber mayor daño. Y bueno, en este caso, no, gracias a que se colocan estos muros, no hay problema, ¿no? Yo es lo que siempre recomiendo y lo que siempre hago, ¿no? Siempre agarro y coloco muros, ¿no? Donde pueda colocarle un muro, le coloco un muro y santa solución al problema, ¿no? Para mí me parece la solución más barata y más asequible para muchos, ¿no? Caso, cuando cambia el uso también puede cambiar la demanda estructural, ¿no? Por ejemplo, Casa Matusita ha cambiado de ser una ferretería, luego ha sido quedado por mi banco, luego se han hecho algunos reforzamientos, ¿no? Acá se puede ver unas columnas, unas vigas, arriba también se ha hecho una estructura metálica, ¿no? Se han hecho diferentes reforzamientos y bueno, es importante que justamente se hagan los reforzamientos porque si no, no va a aguantar, ¿no? O sea, así como está inicialmente, el primer piso de doble, el segundo piso quincha, no va a aguantar, ¿no? Entonces, siempre tienes que reforzarlos de una u otra manera. Hoy en día ya no se presenta eso de acá, ¿no? Eso de colocarle una columna de concreto, viga de concreto, no te lo permiten, ¿no? No te lo permiten, porque, bueno, es una edificación antigua, ¿no? En las edificaciones antiguas que hoy en día he diseñado y he participado, no me permiten colocar elementos contemporáneos, ¿no? Bueno, hay una que le estamos colocando, pero es bastante como que están escondidas, ¿no? Las estructuras metálicas, no se notan, ¿no? A simple vista tú ves madera, ves ladrillo, pero no ves el elemento metálico, está escondido, ¿no? Es lo que ahora hace poco nos tocó participar en un proyecto así, ¿no? Pero normalmente no te lo permiten, ¿no? Y tal vez como un puntito acá, eso de acá es interesante porque muchas de las edificaciones antiguas, los reyes ahí son los arquitectos, sin hablar más de los arquitectos, pero los arquitectos no saben mucho de estructuras, ¿no? Y el tema es que ellos prácticamente son los que más trabajo tienen en eso de las estructuras antiguas, porque no hay mucho ingeniero civil que ingrese a ese mundo, ¿no? Sí sería bueno que tal vez alguno de ustedes se anime a ver las estructuras ¿cómo se llama? Las estructuras antiguas, ¿no? Porque no hay mucho, hay muy pocos ingenieros y muchos de ellos son investigadores incluso, ¿no? No son diseñadores, ¿no? Hay un mercado grande ahí. Otro tipo de rastramiento, el steel bracing, ¿no? Este es muy común, ¿no? Este es muy común en Sudamérica, ¿no? Colocarle estructuras metálicas, parece más limpio, ¿no? Te permite la vista, ¿no? Mejora la rigidez. Esto es el método japonés, ¿no? En el caso del método japonés le colocan tipo un marco, y no hay una unión en un solo lado, sino que hay una unión distribuida, fíjense, ¿no? Entonces, ahí le colocan unos Nelson Stud, unos pernos ahí anclados con un Hilti R500, un Sicadur, y hacen la unión, ¿no? En base a marco, ¿no? Con eso mejoran la resistencia, ¿no? Ahora, eso de acá antes lo utilizaba, ahora ya no lo suelo utilizar. Ahora yo lo que normalmente hago es, digo, oye, ¿sabes qué? Apuntálame la losa, pícame la viga y vacíame la viga con el muro, ¿no? Eso es lo que normalmente pido, ¿no? Antes utilizaba este detalle, pero ahora no lo utilizo. Ahora todas las edificaciones que hacemos agregándole muros, simplemente pedimos que se pique la viga, ¿no? Acá tenemos justo un ejemplo de ello, ¿no? Este es un muro que nosotros construimos, ¿no? Está por afuera y acá se une con una losa maciza y acá también, ¿no? La unión es simple nada más, ¿no? O sea, colocas, como que tienes un elemento acá rectangular y colocas elementos rígidos, ¿no? A veces no puedes colocar un muro, bueno, coloca un pórtico, ¿no? Pero algo que te dé rigidez, ¿no? Porque muchas de estas edificaciones antiguas no tienen muros, no tienen, ni siquiera muro de albañilería, ¿no? Ni siquiera para poder defenderse, ¿no? O sea, por ejemplo, acá ves un muro de albañilería, pero acá abajo no está más atrás, entonces no te sirve, ¿no? Tú necesitas si vas a usar muros de albañilería, necesitas muros de albañilería desde abajo. Bueno, esto ya lo conocen muchos de ustedes, espero que sí. Y si no, bueno, simplemente es a las columnas que son muy débiles. Yo no utilizo mucho esto de acá, pero lo coloco acá como cultura general, ¿no? Si tienes una columna existente, simplemente se pica alrededor y se agranda la columna de esta manera, ¿no? Para aumentarle la rigidez, para aumentarle la resistencia, ¿no? Acá se puede ver un ejemplo de ello, ¿no? Se bordea y se vacía nuevamente, ¿no? Bueno, se recalcula con este nuevo concreto que tienes acá, tu curva de interacción, ¿no? También está el steel cage, ¿no?
que es el de jaula metálica, le colocas, bueno, esto no te aumenta rigidez, esto te aumenta resistencia, ¿no? Y calculas igualito, muy parecido, o sea, es como que tienes más acero acá, y esto mejora tu curva de interacción, ¿no? Naturalmente, los elementos metálicos no se llenan perfectamente, ¿no? Entonces tienes que llenarlos muchas veces con grout, ¿no? Acá tenemos otro caso, esto es un clásico caso de una edificación que quiere limpiar todo, ¿no? Entonces quieren limpiar un muro, otro muro, ¿no? Entonces lo que se hacen es, se piden demolición de diferentes puntos, ¿no? O sea, esto es lo que tienes, esto es lo que hay. ¿Cómo lo haces? Bueno, algo que recomiendo siempre es denle un picadito, ¿no? Pero si no les permiten, bueno, ya tienen ahí ensayos no destructivos que para hacer, ¿no? Pero normalmente si pueden darle o hacerle picados, es para mí la mejor opción, ¿no? Darle picados, ¿no? Porque ahí ves que qué elemento tiene, ¿no? Puntualmente, bueno, no es que vas a destruir de todo, ¿no? Puntualmente, ¿no? Y simplemente refuerzas, ¿no? Si acá tenía un muro y acá se quiere esto de acá libre, limpio el muro acá, pero tiene que estar apuntalado la losa, y coloco acá mi zapata y me coloco mi columna, ¿no? Mi columna metálica, ¿no? Acá tengo mi columna metálica con viga metálica, ¿no? Y arriba la viga metálica se pega a la losa, ¿no? Mediante unos pernos entre el bolillo, ¿no? Y se pica un poquito de la cimentación, aquí está la nueva cimentación y acá se rellena con concreto ciclopeo, ¿no? Listo, es algo limpio y es una solución rápida, ¿no? Ahora, esto es solamente para gravedad, ¿no? Para temas sísmicos es importante colocar muros o pórticos, ¿no? Esto solo funciona si tu problema solamente es por gravedad. Si tu problema es sísmico, esto ya no funciona, ¿no? Estos son, ¿no? Temas metálicos. Colocas una viga metálica, acá colocas tu grado, listo. Y con esto mejoras la resistencia, ¿no? Esto lo puedes usar para reforzar vigas, losas, ¿no? Partes a la mitad, ¿no? Ya tienes la cimentación, la columna metálica, la viga metálica. En este caso, una W12 por 26, ¿no? Yo siempre prefiero que el ala sea ancha como para que entre tranquilamente los pernos, ¿no? Reforzamiento de cimentaciones, acá tenemos, hay pues, un sinfín de formas de reforzar cimentaciones, ¿no? Esta es una de tantas, ¿no? Hay pilotes de grava, existen pilotes, micropilotes, existen simplemente encamisetar, ensanchar la cimentación, ¿no? ¿Esto para qué lo hacen? Simplemente para coser, ¿no? Esto yo recuerdo que el primer edificio pilotado que diseñé fue en el 2012, si no me equivoco, era un colegio que se llama Lima Villa College, y bueno, en realidad no es tan complicado, ¿no? Porque ya cada proveedor tiene cuánto resiste su elemento, ¿no? El elemento resiste, no sé, de carga axial, no sé, 10 toneladas, 20 toneladas, y de carga lateral resiste un momento de 5 toneladas a metro, ¿no? Entonces, simplemente ves cuánto necesitas, cuánta carga tienes acá y cuántos pilotes verticales tienes, ¿no? Ahora, para la parte sísmica, justamente están los pilotes inclinados, ¿no? Estos pilotes como máximo se inclinan a 30 grados, ¿no? Reforzamiento, esto de acá es justamente de unos cines que hemos reforzado, ¿no? Ya que están, se ve medio feíto, pero más o menos es así, ¿no? No quise colocarle más de esto porque inicialmente había colocado detalles, pero dije, uy, se van a aburrir, mejor lo paso rápido. Pero funciona bien para reforzamiento, ¿no? O también a veces también funciona simplemente llegar hasta el nivel freático y empezar a pisonar también, ¿no? Depende mucho de cuál es el nivel freático que tienes y cuál es el estado que tienes de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, la vez que utilizamos pilotes, la primera vez que utilizamos pilotes, prácticamente rascabas un poquito de suelo y ya encontrabas el agua ya, ¿no? Entonces era un tema bastante crítico ahí, ¿no? Bueno, en esta torre, ¿no? Se hicieron varias soluciones, se hizo un análisis tanto modal espectral, se hizo un estático, así como para también, porque igual siempre te limita el estático, ¿no? Para el tema del modelo espectral, también se hizo un análisis estático no lineal y también se hizo un análisis dinámico no lineal también, ¿no? Y en todas las soluciones, bueno, acá tenemos una solución que a mí me parece buena, ¿no? Hacer una corbatita y esta corbatita funciona elegantemente, ¿no? Me mejora mucho el centro de rigidez y el centro de masa y me ayuda. Sin embargo, es bastante invasiva, ¿no? Luego también acá una pelotita de una columna de 5 metros también ayuda bastante, ¿no? O sea, toda cosa que les dé una rigidez que tienen que probar. O sea, la solución no es que se soluciona, ¿no? Utiliza esto o aquello. En realidad, tienes que probar, ¿no? Hemos probado también disipadores, ¿no? Tanto amortiguadores como unos Tugger Brace. Esta parte sí la hicimos
con Sein Consulting, que es lo de CDB, ¿no? Y bueno, o sea, hay N soluciones que se le pueden dar a diferentes edificios, ¿no? Lo importante es que tú verifiques que pasen derivas, que pasen derivas. Para mí eso es lo principal, ¿no? Porque eso, la deriva es un sinónimo de daño, ¿no? En cuanto más se mueve un edificio, más daño va a recibir, ¿no? Entonces tú tienes que limitar las derivas. Ahora, si quieres proteger adentro, bueno, hay N formas de proteger, incluso puedes hacer un aislamiento local ahí, ¿no? Si quieres, tienes acá una máquina que vale un montón, bueno, lo aíslas, ¿no? Lo aíslas, lo acoplas, hay N formas de proteger esos elementos, ¿no? Pero siempre también tienes que tomar en cuenta la aceleración adentro, pues, ¿no? Si no tomas la aceleración adentro, te van a ir las cosas, ¿no? Los parapetos, todo, ¿no? En mi caso, en el caso de los parapetos, justo viendo el tema de Colombia, acá justo hago una recomendación que justamente es hecho por el ingeniero Cristian Bartolomé, que en paz descanse, que para mí es el mejor ingeniero estructural en albañilería, ¿no? Que he conocido, ¿no? Él hacía experimentos, muchos experimentos, ¿no? Y una forma de reforzar es, por ejemplo, él probó, ¿no? Justo tiene un artículo científico con Sean Manrique, Bartolomé, ¿no? Donde prueba diferentes muros y en cada muro le da diferentes reforzamientos, ¿no? En muros existentes prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, los reforzamientos que él le hace es, le coloca con un epóxico, hace un hueco, coloca un fierrito acá y empieza a probar, ¿no? ¿Y qué pasa si le coloco un fierro? ¿Qué pasa si le coloco un par de fierros? ¿Qué pasa si finalmente, y hay diferentes muros, ¿no? Y fíjense cómo mejora, ¿no? Prácticamente duplica la resistencia, si no le hace nada, ¿no? Si sigue manteniéndolo así, ¿no? Prácticamente el primer muro ni siquiera tiene una curva de histéresis bien definida, ¿no? Sin embargo, este de acá llega a 1 centímetro y este llega a 2 centímetros, ¿no? Son formas de mejorar el diseño, ¿no? Esto de acá, lo he experimentado, hay un artículo científico justamente de esto, pueden buscarlo. Y la forma de reforzar los tabiques también para mí es importante, ¿no? Acá simplemente toqué lo primero que encontré y se los puse, pero algo fácil para mí y que yo aplico bastante, y se los digo a ustedes, tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo, a mí me funciona muy bien, es muchas veces yo dejo, si yo tengo acá un tabique, yo dejo acá unas mechas, ¿no? Unas mechas y esta mecha se une con un tabique, ¿no? Y eso genera un agarre, ¿no? Entonces no tengo problema con la parte de empuje sísmico. ¿Por qué? Porque no es que esté agarrado solo por abajo, está agarrado lateralmente también. Entonces, ahora, si no puedo utilizar esto, normalmente arriba utilizo unos topes, ¿no? Unos topes que podrían ser unos ángulos. Los ángulos casi no los utilizo, salvo que sean, arriba tengas un, um, una losa colaborante. Normalmente utilizo una especie de pernos que van para arriba con un huequito, o un elemento está metido para arriba, ¿no? Entonces eso genera que ya tenga doble apoyo. Bueno, una cosa es tener un volado de 3 metros, 4 metros, y otra cosa muy diferente es que esté apoyado arriba y apoyado abajo, ¿no? A mí me funciona bien, y bueno, no tengo problemas, y bueno, se lo recomiendo, ¿no? Igual, cada uno es libre de hacer lo que más le conviene, ¿no? Algunos prefieren, no, mejor voy a colocarle acá unas columnetas. Yo también le coloco columnetas, ¿no? Por si acaso, este es un muro de albañilería armada, ¿no? Yo también le coloco columnetas, pero dentro de la columneta coloco que se coloque, que se una con arriba, ¿no? Porque, bueno, no sé, o sea, me da más confianza que haya mayor hiperestaticidad, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que esté solo agarrado de abajo, la verdad es que a mí no me gusta, ¿no? Prefiero tener ese factor de seguridad extra, ¿no? Conclusiones: ¿qué hacer desde mañana? Tucucuinin y matata pajarimanta ruana. Hacer esas traducciones en quechua me ha costado tiempo, porque no hay palabras técnicas, entonces a veces tienes que hacer préstamos y, bueno, son cositas de la vida. ¿Qué haces? Observe, ¿no? Observar, ¿no? Que las fisuras, la corrosión, la deformación que tengas, ¿no? Ver los planos. ¿Tienes planos en tu edificación? Si no tienes planos, a veces es importante, tal vez tu inversión de una vida de tus papás, tal vez es importante que tenga una evaluación estructural, ¿no? ¿Se construyó realmente lo proyectado? ¿Proyectaron 3 y construyeron 5? ¿Qué más? Evaluar. Una inspección visual no reemplaza una evaluación estructural, ¿no? O sea, visualmente puedes verlo, pero tienes que modelarlo, ¿no? O sea, ¿cómo sabes tú que hay una torsión? ¿Cómo sabes tú que hay no sé, que una columna está fallando o una viga está fallando? A veces puedes saberlo cuando la planta es muy sencilla,
pero cuando la planta es muy compleja, ahí tienes que modelarlo de alguna forma, ¿no? Intervenga cuando sea necesario, ¿no? Reparar o reforzar, ¿no? Y reparar es diferente de reforzar, claro. No esperes el próximo sismo para descubrir cómo responde tu edificio o el edificio, ¿no? Bueno, Tapukuinin, preguntas. Bueno, he desactivado los audios porque la anterior vez que hice una conferencia alguien me puso un video ahí medio extraño. Entonces, así voy a responder las preguntas que haya. Pero vamos a ver. John Alberto dice, ¿no? Es válido hacer un análisis estructural para decir que cumple o no la normativa actual, pero considerando que la estructura fue construida con la antigua normativa. Claro que es válido, y es lo que se hace hoy en día, ¿no? Hoy en día tienes justamente la norma, o sea, el edificio antiguo tiene que cumplir la norma actual, ¿no? Entonces, si no cumple, bueno, hay que reforzarlo, ¿no? Porque justamente es lo que demanda la ley hoy en día, ¿no? Ahora, tal vez ha estado bien para las condiciones anteriores, ¿no? Imagínate que hemos tenido un edificio de los 50, ¿no? Que hay un montón de edificios, ¿no? Hace poco nada más me tocó diseñar o reforzar un edificio de 1967 y era, para mí, creo que es el primer prefabricado o sea, es el más antiguo prefabricado que he visto, ¿no? Todas las conexiones eran articuladas, las columnas prefabricadas, las vigas prefabricadas y todo era apoyo articulado, ¿no? Entonces, para que pase la norma actual y para que se use para oficinas justamente, bueno, es necesario agregarle unas X, colocarle lo que sea necesario, ¿no? O sea, también se puede hacer, por ejemplo, un análisis no lineal, ¿no? Eso es normal, ¿no? Pero la normativa te da opciones, ¿no? Te da opciones. La no lineal tampoco está tan definida en nuestra normativa, ¿no? Sin embargo, también se puede hacer eh, con que cumplas las derivas, yo creo que ya vas bien. Sin embargo, no conoces, o sea, no es como que tienes el momento curvatura o la curva capacidad y puedes ver ahí el comportamiento exacto de tu estructura, pero al menos nuestra norma está funcionando bien, ¿no? O sea, a mí me parece que tenemos una muy buena norma sísmica. Seguramente hay muchas cosas que mejorarle, pero por el momento está funcionando bien y hay actualizaciones, ¿no? Actualizaciones que justamente le hacen para que funcione mucho mejor, ¿no? Porque muchas de las cosas que están en la norma salen justamente de la experiencia y de los ensayos que hacen, ¿no? Dani dice, ¿no? ¿Hicieron un análisis no lineal de la estructura? Sí, sí hicimos un análisis no lineal, Dani. Tiempo historia. Ángel González dice, estas fallas se dieron en el anterior evento sísmico en Lima. Fallaron varios parapetos y balcones. Sí, fallaron varios parapetos y balcones, pero hay que recordar también que no tenemos un evento sísmico fuerte desde hace mucho tiempo. ¿Ah? Hace tiempo que no tenemos eventos sísmicos fuertes y como sabrán, la energía se acumula, ¿no? No es que hay un sismo de magnitud 6 y me va a evitar el de magnitud 8, no. Entre grado y grado hay 32 veces la energía. Entonces, es bastante, o sea, no es que tendrías que tener miles de sismos de 6 para que evitarte el de 8, ¿no? Entonces, en teoría, nos espera un gran sismo y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, les voy a contar algo así pequeño, tal vez entre los reforzamientos que estaba haciendo, me tocó hacer reforzamiento de una canaleta en el centro de Lima, y los canales de desagüe del centro de Lima, muchos de ellos son de ladrillo. O sea, ¿se imaginan que en un sismo esos canales de ladrillo fallen? Porque son de ladrillo, no son tuberías. Entonces, seguramente en un buen sismo van a fallar, y se imaginan que todo el desagüe salga y adivinen cuál es el plan de Sedapal. El plan de Sedapal, si no me equivoco, es cortar el agua por más o menos 15 días, ¿no? Ustedes se imaginan 15 días sin agua, Lima va a ser un desastre. Bueno, ya yo estoy prevenido para irme y viajar a otro lugar. Tengo ahí el carro con la gasolina llena, ¿no? Para irme en cualquier momento, ¿no? Que sucede este desastre, ¿no? Hasta que pase y vuelva a regresar, ¿no? Pero sí, hay cosas como esa, ¿no? Hay cosas que sabemos que hay, que bueno, que no, de alguna forma sabemos que hay, pero nadie hace nada, ¿no? O sea, tal vez en algún momento se me ocurrió, oye, podemos hablar de esto o pedir que las autoridades hagan algo, pero finalmente nadie hace nada, ¿no? Entonces también yo no sigo reclamando y al final todos sabemos que ahí está mal, pero estamos esperando que suceda, ¿no? Para recién tal vez actuar, ¿no? Acá me preguntan, ¿no? Para el tipo de uso de la edificación, ¿no debía estructurar el edificio
para que tenga irregularidad, ¿por qué lo construyeron? Lo que pasa es que justo comentaba que inicialmente este edificio no fue construido para que sea el edificio del Ministerio de Vivienda, ¿no? Fue construido para oficinas, ¿no? Entonces, bueno, pues, si fue construido para eso y pasaba para las implicaciones sísmicas de ese entonces, no le veo un problema, ¿no? Pero para hoy en día no pasa y según la regulación de la norma peruana no podría ser ese el Ministerio de Vivienda, ¿no? Porque, repito, no pueden haber irregularidades, ¿no? Acá me preguntan, Ángel, un sismo severo, ¿cómo se comportaría las viviendas ubicadas en los cerros? Bueno, la verdad es que solo imagínenselo, ¿no? En realidad hay muchas investigaciones de riesgo sísmico, hay muchas tesis, ¿no?, que pueden revisar. En realidad, muchos de los cerros, las pilcas, no van a soportar un sismo severo, ¿no? Un sismo de 0.5G, 0.6G, 0.6, olvídense. Eso también va a ser un desastre, ¿no? Va a ser un desastre porque también no hay alguien que se preocupe por cambiarlos de ubicación, no hay, simplemente es, oye, hay que esperar a que suceda y listo, ¿no? Desgraciadamente así se está manejando hoy en día, ¿no? No hay ese tema de prevención, ¿no? A veces, desgraciadamente, recién prevenimos cuando nos pasa algo, ¿no? Las casas de adobe vulnerables, Janet me escribe, ¿no? ¿Por qué las casas de adobe aquí en Huancayo fueron las más perjudicadas por el sismo, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Resisten muy poco, ¿no? Y por si acaso hay muchos manuales de Adobe, ¿no? O sea, hay manuales que han hecho Nicola Tarque, Marcel Blondet, donde paso a paso indican cómo se tiene que hacer el Adobe, cómo se tienen que hacer las juntas, cómo se tiene que hacer el reforzamiento con malla, hay mucho, o con drisas, hay muchas formas, pero desgraciadamente no hay mucha parte técnica, ¿no? No hay mucha gente que está tal vez interesada, o no hay muchos ingenieros tampoco interesados en justamente esos temas, ¿no? Más les interesa el concreto, ¿no? Y son un tema de gustos también, ¿no? Pero sí es importante que nos acordemos de esas personas, ¿no? Que son las que menos tienen, ¿no? Y las que pueden construir solamente en Adobe, ¿no? Entonces, sí sería bueno tomar esos manuales y revisarlos, ¿no? Y revisarlos. Y finalmente, si está muy destruido, simplemente tumbarlo y hacer algo tal vez, o sea, no sé, si se puede de ladrillo, ¿no? Si no se puede, ya que sea de Adobe, pero que sea con métodos de reforzamiento. Hay muchos métodos que están publicados en la Universidad Católica, ¿no? De mallas, de trizas, incluso de mallas de gallinero. Hay muchas formas de reforzar que son asequibles al bolsillo, ¿no? Bueno, siendo las 7:53, creo que ya no hay más preguntas. Ángel me pregunta, ¿no? En las columnas cortas, ¿usted plantea colocar muros de concreto armado? Sí, eso es para mí es lo más sencillo, ¿no? Es lo que mejor me funciona. Tengo una columna corta. Sí, pero no sé, acabo de hacer un dibujito. Ya, güey. Estas son columnas cortas. Acá hay una, acá hay una. Basta con que yo le coloque un humilde murito al costado, la rigidez va a aumentar a tal nivel que ya no necesita, o sea, ¿por qué es una columna corta? O sea, ¿cuál es el tema de la columna corta? Lo que pasa es que la rigidez es 12i entre L cubo más o menos, entonces, como la longitud es más pequeña, su rigidez se multiplica varias veces, casi 27 veces. Entonces, si tú colocas un muro no le va a hacer, o sea, un muro prácticamente va a hacer que esta columna no capte tanto sismo. Entonces, el muro se va a llevar el sismo. Entonces, para mí es la mejor solución, ¿no? De las que yo he explorado. Yo he explorado varias soluciones, colocarle X, colocarle encamisetado, pero para mí la que mejor me funciona y la que yo recomiendo es esta de acá, ¿no? Porque también me parece barata, ¿no? De todas maneras, hay N soluciones, cada uno tendrá otro criterio, tal vez otro ingeniero, ¿no? ¿Considera que la Amazonía peruana es menos vulnerable a los sismos que otras regiones del Perú o el tipo de suelo y las características de las edificaciones puede hacer que el riesgo sea mayor? Aquí casi todas las construcciones son informales, ¿no? Tal vez algo que ayude a la Amazonía es, bueno, o sea, tiene menor peligro, pues, ¿no? Porque si vemos el mapa de peligro sísmico, la Amazonía tiene poca aceleración, sin embargo, sus suelos son muy malos.
Entonces, lo único que podría recomendar es que siempre traten de hacer muros, ¿no? O construcciones poco pesadas, ¿no? Si haces una construcción de quincha, de madera, como no pesa mucho, no le influye mucho el sismo, ¿no? Entonces, en ese sentido tienen un bajo peligro, ¿no? La Amazonía se parece mucho un poquito, tal vez a Brasil, ¿no? El Brasil tampoco tiene mucho sismo, ¿no? ¿Por qué no tiene sismo Brasil? Porque no tiene, está al medio de la placa tectónica, ¿no? Mientras la placa tectónica está chocando con otra placa, ahí es donde ocurre bastante sismo, ¿no? Pero como está al medio, no le pasa nada, ¿no? Estás casi como Argentina igual, ¿no? O sea, hay lugares de Argentina que tal vez tengan algo de sismo, pero la mayoría de lugares no tienen nada de sismo, entonces pueden construir columnas, vigas sin mucha preocupación, ¿no? Habría que ver puntualmente en qué zona, Dani, y ver, ¿no? Qué aceleración tiene y probar, ¿no? Si te pasan las derivas, no hay problema, ¿no? Estamos bien, ¿no? Bueno, son las 7:56. Creo que ya he respondido la mayoría de preguntas y ya estamos cerca de las 8. Muchísimas gracias por la atención prestada. Voy a intentar hacer esto de acá más seguido. Espero hacerla cada 15 días al menos. Y hasta otro momento, queridos oyentes. Jucuticama o Cuídense. Muchas gracias.